Bienvenidos al video 121 de teoría de grafos químicos. En este video veremos extremales de Wiener. Eh, Este es el primero de un grupo de videos dedicados a este tema. Eh, Les recordamos que este es el curso de posgrado, teoría química de grafos, teoría de grafos químicos que se dicta en la Universidad Nacional de San Luis en el marco de la red ANSUD eh, que forman las Universidades Nacional de San Luis, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Federal Fluminense y Universidad de Antofagasta. Bueno, comencemos con el curso. Entonces, vamos a empezar con algunos resultados métricos a los cuales voy a dar una idea intuitiva de por qué son ciertos y bueno, queda como tarea escribir formalmente la veracidad de las afirmaciones que voy a hacer en esta primera slide. Ok, comencemos con la primera afirmación que dice que en la función distancia, si tengo la igualdad en la desigualdad triangular, es que el vértice intermedio, el W, eh, está en una geodésica entre U y B, que no significa que sea la geodésica que realiza esto. O sea, yo tengo que este es un camino que realiza la geodésica en el sentido que su longitud es exactamente la distancia entre U y B. Y bueno, lo que me dice es que si ocurre que la distancia de U a W, donde este es W, más la distancia de W a B es igual, entonces obviamente que este camino de aquí es otra geodésica que conecta U con B. ¿Ok? Este vértice de aquí es B y el vértice intermedio es el W. Bien, la siguiente cuestión tiene que ver con la noción de grado mínimo. El grado mínimo en un grafo no es otra cosa que el menor de los grados posibles dentro del grafo. Por ejemplo, en este sistema, un grafo G, su grado mínimo claramente es 1 y se realiza aquí en este vértice. Mientras que, por ejemplo, si tuviera un ciclo, vemos que el grado mínimo del ciclo es 2 porque todos sus vértices tienen grado 2. Bien, el grado mínimo en todo grafo garantiza la existencia de caminos de cierta longitud. De hecho, garantiza que siempre hay un camino de al menos la longitud del grado mínimo. La demostración de este hecho, la demostración en este caso es si yo tomo un camino en el grafo, un camino más largo. ¿Ok? Este es un camino que todos los otros caminos tienen longitud a lo más la longitud de este camino. Y ahora lo que tomo es lo que la observación que uno tiene que hacer es que todos los vecinos de cualquiera de los extremos tienen que estar dentro del camino, porque si hubiera un vecino de uno de los extremos que no estuviera, U0, entonces podría, o sea, U0, U0 perteneciente a los vecinos de U y que no está en el camino, podría alargar el camino agregando U0 en el extremo donde está U y conseguiría un camino aún más largo que el que tenía, pero eso contradice el hecho de cómo tomé el camino que yo originalmente, que era un camino más largo en G. Bueno, entonces esto no puede ocurrir, entonces no existe este señor que está afuera, que no, o sea, todos los vecinos de los extremos están dentro del camino, y eso me garantiza que dentro del camino tenemos que la cantidad de vértices del camino que une a U con B, voy a usar típicamente esta notación para notar un camino que une un par de vértices en un grafo,
em, es mayor o igual la cardinalidad de este conjunto, o sea, cuántos vértices hay acá, y hay al menos delta más uno, ¿no? Porque bueno, en realidad uno podría decir un poquito más preciso si hay al menos grado de U más uno. Si no más quiere ser más preciso, es el máximo entre grado de U y grado de B más uno. Pero no es eso es lo que queremos ver. Lo que nos importa es que cualquiera sea el grado, sea el de U o el de B, ambos son mayores que el grado mínimo, así que hay al menos esta cantidad de vértices. Y entonces sabemos que la longitud del camino es siempre uno menos que la cantidad de vértices, así que tengo que este camino más largo tiene longitud menos delta, y entonces adentro de él, si no es él el que tiene longitud delta, si es más largo, adentro de él hay uno que tiene longitud delta. Y ya está, todo grafo tiene un camino de longitud al menos el grado mínimo del grafo. La tercera condición es que si el grafo no es ralo, o no es muy ralo, o sea que si el grado es mayor o igual que 2, siempre el G tiene un ciclo. Bueno, eso es fácil de ver porque si pienso que soy una hormiga recorriendo el grafo, y entonces cada vez que llego a un vértice, como el grado es mayor o igual que 2, puedo salir. Entonces cada vez que llego por primera vez a un vértice, siempre voy a poder salir. Y entonces, eventualmente, ¿cuándo voy a parar? Y cuando llegue a un vértice que ya visité es la única forma de parar, porque si es la primera vez que llego a un vértice, como el grado es mayor o igual que 2, puedo salir. Y entonces, como el grafo es finito, este argumento me prueba que hay un ciclo dentro del grafo. O sea, si todos los grados, si el grado mínimo es mayor o igual que 2, siempre hay un ciclo en el grafo. La cuestión es que el grado mínimo también me acota eh, la longitud del ciclo. Me dice, bueno, la longitud es al menos delta, el grado mínimo del grafo más 1. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, el razonamiento es como el de recién, porque yo tomo un camino más largo, entonces todos sus vecinos están aquí, entonces tomo el vértice extremo y su vecino más lejano en el camino. Aquí adentro hay delta, hay al menos delta vértices que son vecinos a este señor, y entonces en este ciclo, el ciclo que toma, que va de un extremo al último de los vecinos del extremo en el camino y el lado que los conecta, forma un ciclo que tiene, este ciclo tiene al menos delta más un elementos, vértices, y entonces la longitud del ciclo este es al menos delta más uno. Y con eso ya estaría la idea de la afirmación 3. Vamos a seguir midiendo cosas en un grafo y vamos a definir lo que conocemos como el diámetro, que es la distancia más grande entre un vértice dentro del grafo. Por ejemplo, no confundir distancia más grande con camino más largo, por ejemplo. Está claro que la distancia, este G, el diámetro de G es 5 y se realiza entre el vértice este U y este vértice V, que está a distancia, claramente distancia 5, que no es el camino más largo que hay dentro de U, porque el camino más largo es este, ¿no? Que tiene bastante más que 5, tiene 9. Muy bien, entonces, camino más largo no es lo mismo que diámetro. El camino más largo siempre es mayor o igual que el diámetro. Hay grafos donde el diámetro coincide con el camino más largo, particularmente los árboles, pero no son los únicos. Por ejemplo, si uno toma este grafo que no es un árbol, van a ver que el diámetro coincide con la longitud del camino más largo y es 4. Está así, no alcanza a caracterizar árboles la igualdad entre camino más largo y diámetro. Tal vez si se agrega una hipótesis más se pueda, pero no lo sé. Sea G un grafo de Girth positiva, o sea, esto es cintura, o sea, esta es la longitud del ciclo más corto,
en G. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Gears positivo significa G tiene ciclos. Esto, Gears positivo es sinónimo de decir G tiene ciclos. ¿Por qué no dije que G tiene ciclos? Porque, bueno, no sé. Estaba en que quería decir Gears es positiva. Ok, entonces la afirmación de este es que la girth, la cintura de un grafo, no puede ser muy grande con respecto al diámetro. Está acotada en algún sentido por 2 veces el diámetro más 1. ¿Por qué? Porque si hubiera cualquier ciclo que tenga longitud 2 veces el diámetro más 2, y uno toma un par de puntos antipodales dentro del ciclo, entonces la distancia entre ellos, esta distancia de aquí a acá, es al menos la del diámetro más 1. Y si tenemos eso, entonces hay un camino por fuera del ciclo que los conecta, cuya longitud es menor que el diámetro, menor o igual que el diámetro, porque esa es la definición de diámetro, o sea, cualquier par de vértices no queda, la distancia entre ellos es menor o igual que el diámetro, por definición de diámetro. Y entonces aquí tenemos que, dicho de una manera sencilla, es que cualquier ciclo de longitud mayor o igual que el diámetro más 2 tiene una cuerda. Dicho de otra manera, tiene subciclos más cortos. Entonces, no puedes, la girth se caracteriza por ser un ciclo que no tiene subciclos, así que tiene que tener una longitud menor que 2 veces el diámetro más 2. Entonces, ya está. Definimos la excentricidad de un vértice en un grafo como la distancia máxima de ese vértice a cualquier otro vértice del grafo. ¿Está? Entonces está claro que se cumple que la excentricidad es menor que el diámetro, porque el diámetro es la mayor distancia entre entre cualquier par de vértices. Y entonces, por ejemplo, si uno dibuja el siguiente grafo y mide la excentricidad, este tiene excentricidad 4, este tiene excentricidad 3, este tiene excentricidad 2, este tiene excentricidad 3, este tiene excentricidad 4, este tiene excentricidad 1, 2, 3 y este tiene excentricidad 3 también. Fíjense, y esto es algo que quiero notar, que los que realizan la excentricidad máxima, o sea, los que realizan el diámetro, ambos tienen la misma excentricidad. O sea, estos dos vértices, entonces lo que podríamos llamar la periferia del grafo, está formado por los vértices de máxima excentricidad, que son los que realizan el diámetro. Y el diámetro se realiza entre caminos entre ellos, siempre. Ahora, la mínima excentricidad también es importante, en este caso, este grafo de aquí es... aquí tenemos este de aquí, es el que realiza la mínima excentricidad, tiene excentricidad 2, es el centro del grafo, en algún sentido, hay varios centros del grafo, ya vamos a ver, pero bueno, funciona el centro en el sentido que uno puede definir a partir de la noción de radio. El radio es exactamente la mínima excentricidad posible en un grafo, y una vez que uno tiene eso, tiene la desigualdad trivial, la excentricidad siempre es mayor o igual que el radio y menor o igual que el diámetro, eso es trivial, pero lo no trivial es que eh, ocurre lo que uno debería esperar, pero no con igualdad, sino con menor o igual, que el radio es menor o igual que el diámetro y menor o igual que 2 veces el radio y el diámetro. Esta desigualdad, puede ocurrir que el diámetro y el radio sean iguales. Eh, Busquen ejemplos en grafos ustedes. Y puede ocurrir que el diámetro sea estrictamente menor que 2 veces el radio. Busquen ejemplos. Y la demostración de por qué es esto viene de la desigualdad triangular, porque si uno toma un par de vértices U y B cuya distancia realiza el diámetro, okay, del grafo, y toma entonces ahora un vértice Z central, o sea que la excentricidad de Z sea el radio del grafo,
Si tengo esa condición, yo sé que entonces cualquier camino que va de U a Z, su longitud, su distancia, es mayor o igual que el radio. La longitud de este camino es, perdón, la longitud de ese camino es menor o igual que el radio. Porque acuérdense que eh, la excentricidad de un vértice es la mayor de las distancias de ese vértice al resto de los vértices del grafo. Y voy a decir que un vértice está central, o sea, si su excentricidad es la mínima posible. Pero entonces me paro en un vértice cuya excentricidad sea la mínima posible, entonces todas las distancias de ese vértice al resto de los grafos es menor o igual que el radio del grafo. Y entonces la distancia z a b es menor que el radio. Y bueno, en desigualdad triangular me dice entonces que la distancia de U a B, que es el diámetro, es menor o igual que 2 veces el radio. Y ya está. Probamos esto. Bien. Y ahora vamos a ver algunos lemitas o terimitas que tienen algunas connotaciones muy sencillas, que es, me gusta pensar que un grafo, si es corto y ralo, entonces liviano. Y vamos a especificar qué quiere decir corto. Corto quiere decir que radio pequeño, radio acotado. Ahí está la idea de corto. Y la idea de ralo significa y que de cada vértice no salen demasiadas cosas. Entonces esto es esta parte de acá, que es, esto se llama el grado máximo de un grafo, que es el máximo de los grados. Y si tiene un grado máximo acotado, significa esta realidad es la idea de ralo. Y entonces estas dos condiciones implican que la cantidad de vértices del grafo, el orden del grafo, no puede ser mayor que esto. La idea de esto es muy sencillo, simplemente un argumento de contar sobre las vecindades de un vértice central. Cuántos vértices hay en cada vecindad, a lo más en cada vecindad de un vértice central. Si yo me pongo en un vértice central, con la idea de que central significa que la excentricidad del vértice es igual al radio del grafo, y entonces eh, yo tengo cierta cantidad de vértices a distancia 1, cierta cantidad de distancia 2, cierta cantidad de distancia 3 y eventualmente, bueno, cierta cantidad de vértices a distancia del radio del grafo. La idea es acotar cuántos puede haber a lo más a distancia 1. Y bueno, los que hay exactamente son estos de aquí, son exactamente el grado del vértice B, pero el grado ese es menor, igual que delta, no puede ser mayor que el grado máximo. Entonces aquí hay a lo más delta. Muy bien. A distancia 2 del vértice de un vértice central, ¿cuántos hay? Bueno, si uno separa en un vértice a distancia 1 y los vecinos de él, que no sean B, van a ser los vértices que están a distancia 2 de B. ¿Qué aporte es? Y el grado de este vértice sí que es menor o igual que el grado máximo menos 1, porque ya gasté esta conexión, ¿no? La conexión entre B y el vértice en el nivel 1. Entonces, cada vértice del nivel 1 aporta lo más el grado máximo menos 1. Entonces, en el nivel 2 hay lo más delta, que son las salidas del nivel 1, por delta menos 1, y esto me da todas las llegadas posibles al nivel 2. O sea que en el nivel 2 hay lo más delta por delta menos 1 vértices. En el nivel 3, o sea, a distancia 3 del grafo central B, ocurre lo mismo. O sea, lo más, cada vértice aporta delta menos 1, así que acá tengo delta por delta menos 1 cuadrado a lo más. Esa es la cantidad de vértices que hay en el nivel 3. Y finalmente, en el nivel a distancia radio de G, o nivel radio de G, del vértice B, tengo que ir a lo más delta por delta menos 1 elevado a la radio
menos 1, ¿no? Porque siempre a lo que elevo delta menos 1 es a 1 menos que en el nivel que estoy pensando. Y eso nos dice que entonces el orden del grafo va a ser menor o igual que 1 más delta por delta menos 1 más, o sea, menor o igual que delta por delta menos 1 a la radio menos 1. O sea, el orden del grafo G no puede ser más que la suma de la cantidad de vértices en cada nivel, y cada nivel está acotado por estos números que pusimos, así que bueno, el orden del grafo no puede superar esa suma, y esta suma se puede reescribir como 1 más delta, saco factor común y me queda una serie geométrica en delta menos 1. Bueno, recuerdan cómo sumar una serie geométrica, esto es 1 más delta por delta menos 1 a la radio menos 1 sobre delta menos 1 menos 1 menos 2. Ok, y bueno, y esto es igual, esta expresión de acá es igual a delta sobre delta menos 2 por delta menos 1 a la radio más 1 menos delta sobre 2. Pero esta cantidad es negativa, porque esta cantidad es más grande que 1. Así que si la tiro a la basura me agrando, y entonces eso es porque, y ahora si reemplazo en vez de delta pongo su cota, y si en vez del radio pongo su cota, me agrando aún más. Entonces tengo que el orden no puede superar a esto. Pero vuelvo a repetir, acá puedo poner el radio en K, acá este puede pensarse el radio y este puede pensarse grado máximo. ¿Ok? Y ahora tenemos que gordo y denso implica pesado. Y aquí se usa el argumento de Moore. El argumento de Moore dice que localmente un grafo es, o sea, Gers localmente, o sea, si uno mira localmente alrededor de un vértice sin llegar a alejarse del vértice en ambas direcciones, el Gers del grafo, va a haber un árbol. No, fíjense que si tomo, vamos a tener un ejemplo concreto. Si tomo un ejemplo, por ejemplo, una Gers 9 me dice que si me paro en un vértice y me alejo, entonces voy a pensar la Gers como de la forma 2R más 1, y entonces si es 9, R es 4. Entonces si me alejo hasta 3, 1, 2, 3, o sea, el grafo se tiene que ver así. Si no, fíjense que si llego hasta 3, si me paso de 3, si me paso un poquito de 3, por ejemplo, si agrego este y ya está, y este, ya podría aparecer, porque como la girth es 9, este ciclo que dibujé acá entre rojo y verde tiene exactamente 9. O sea, si ya me alejo 4 y 4 en ambas direcciones, voy a tener 8, así que ya podría aparecer un ciclo. Así que hasta un poco menos que la mitad de la girth, si la girth es impar, alrededor de un vértice veo un árbol. Similarmente, si la girth es par, 8, me paro en una arista, entonces pienso la girth como 2R, así que R en este caso sería 4, así que tengo que alejarme a lo más tengo que alejarme menos de 3, o sea 2, 1, 2, 1, 2. O sea, si me alejo hasta 2 del vértice de una arista, que voy a pensar, me paro una arista y me alejo hasta 2 de la arista,
va a haber un árbol en el grafo, ¿no? Porque no puede aparecer, no puede haber ciclos aquí entre estos señores, ¿ok? Porque si hubiera un ciclo entre estos señores aparecería un ciclo de longitud más chico que la GERF. Pero fíjense que de vuelta, si dejo, me alejo un poquito más, fíjense ya 3 y 3, entonces tengo 3 3 y una que agrega 8, podría parecer un ciclo, como ese de ahí. Entonces, bueno, el argumento de Moore dice que si yo, si yo sé que la Gersh par me para en un vértice, en una arista, eh, y miro más o menos la mitad de la Gersh para ambos lados, menos de la mitad de la Gersh para ambos lados, voy a ser bastante feliz, en el sentido que voy a ver un árbol. Y si veo un grafo que tiene, yo sé que tiene que ver sin par, entonces me paro en un vértice, entonces puedo llegar hasta esencialmente la mitad menos uno de el piso de la mitad, esencialmente, y menos del piso de la mitad, y entonces ahí veo un árbol. Bueno, usando ese argumento, o sea que esta idea, voy a definir lo que se define lo que se llama los números de Moore, que esencialmente es contar cuánta es la mínima cantidad de vértices que puedo poner en cada nivel. Aquí es, me paro en un vértice y voy poniendo en cada nivel, pongo grado mínimo y después grado mínimo menos uno, y aquí es me paro en una arista y entonces aquí grado mínimo menos uno, delta menos uno, y bueno, como son, como lo puedo hacer dos veces, este 2. Y bueno, esencialmente haciendo esas cuentas uno llega a estas son las ideas que refleja, y eh, este D tiene que, uno en grafos lo va a pensar como asociado al grado mínimo. Ok, define eso que se llaman los números de Moore para D y G, donde, bueno, vuelvo a repetir, aquí está la información de G, que tiene que ver con la, esencialmente, con cómo escribo G en términos de ser par o impar. Y lo que me dice es que el teorema este es que un grafo es pesado en el sentido de que la menor cantidad de vértices que puede tener un grafo de grado mínimo delta y G es el número de Moore de delta y G. Esa es la cantidad mínima de vértices que puede tener. Bueno, la demostración esencialmente está contenida en los dibujos que ya vimos, así que bueno, hagan los detalles. Pero un interesante colorario de que si uno es gordo y denso, entonces pesado, es que curiosamente los grafos son esbeltos. Los grafos densos son esbeltos, en el sentido de que pueden tener una Gers no muy grande, que es del orden del logaritmo de base 2 del orden del grafo. Y la demostración se basa en aplicar esencialmente lo que vimos el teorema anterior. O sea, primero lo que hacemos es esencialmente en la suma geométrica expresarla de forma cerrada. ¿eh? Las sumas que aparecen en los números de Moore, estos números de aquí, lo expresamos de forma cerrada, que es esto. Simplemente es la suma habitual de una suma geométrica. Y bueno, si G es par y calculamos el número de Moore para 3 y una Ger G, y si hacemos esta cuenta nos queda esto que es 2 veces 2 a la mitad de la Gers menos 1. Bien, pero esto es mayor que esto esencialmente porque bueno, uno puede pensar que multiplicar por 2 aquí y aquí, y ver multiplicar por 2 es ver como que es sumar dos veces lo mismo. Y entonces, cuando uno suma dos veces lo mismo, esto de aquí es positivo, es más grande que 0. Y entonces, pues como el grado mínimo es mayor o igual que 2, 3 en particular es mayor o igual que 2,
me dice que voy a tener grafos, voy a tener ciclos, así que al menos tiene 3, así que esto es 2 a la 1,5 el más chiquito, así que está todo bien. Bueno, entonces el número de Moore para 3 y cualquier Gers positiva, o sea, tiene que imaginar que es mayor o igual que 3, me dice que el número de Moore es mayor que 2 a la mitad de la Girth. Similarmente, el caso impar es simplemente una cuenta, una cota, me dice lo mismo, que esencialmente el número de Moore de 3 y la Girth del grafo es mayor que 2 a la mitad de la Girth. Y bueno, entonces usamos el teorema que dice que el orden es siempre mayor o igual que el número de Moore para el grado mínimo de la Girth, y entonces mayor que el orden es mayor que 2 a la Girth del grafo sobre 2, y eso implica esta cuentita de aquí. Entonces tenemos que si el grado mínimo es mayor o igual que 3, entonces la Girth no puede ser más grande, tiene que ser menor que el doble del logaritmo en base 2 del orden del grafo. Eso quiere decir que se cae bastante, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver una condición que es la condición de 4 puntos de Bunemann, que está basada en la siguiente observación. Si uno toma un árbol ¿no? Y bueno, dice, bueno, voy a marcar un vértice y le voy a llamar 1. Voy a mandar y voy a marcar otro vértice y le voy a llamar B1. Voy a marcar otro vértice y le voy a llamar 1, EU2, y tengo otro vértice y lo voy a llamar B2. Entonces, si uno toma la distancia de U2 a B2 y la de 1 a B1, ok, uno ve que uno puede generar caminos cruzados, o sea, por ejemplo, de decir de 1 a U2 y de B1 a B2, y ve que la suma de eso es claramente menor que la anterior, porque fíjense que tuvo esta arista que fue usada 2 veces en las otras, no fue usada nunca aquí. Todas las demás sí, así que la diferencia es la diferencia entre la suma, la distancia de 1 a B1 más la distancia de U2 a B2 es igual a la distancia de B1 de 1 a U2 más la distancia de B1 a B2 más 2 en este caso. ¿Ok? Estoy hablando de un caso concreto. Este caso concreto. Pero bueno, uno dice, bueno, pero esa no es la única forma de cruzar, porque puede cruzar, también puede cruzar con los índices, o sea, decir, de 1 a B2 y de U2 a B1. Y en este caso vemos que es igual, porque si uno se mira las aristas usadas son las mismas. Es igual a esto y es igual a... Y no hay muchas situaciones diferentes en el sentido de que ¿qué puede pasar? Hay 3 situaciones más. Que en realidad si tomo 1 y B1 aquí y U2 y B2 acá, en realidad esta situación es la misma que la anterior, solo que con un renombramiento, porque, bueno, esta es la distancia de 1 a B2, esta es la distancia de U2 a B2, y si uno cruza las cosas con las U, tiene esto, y si las cruzo con las B, tengo esto. Entonces esta nueva distancia, la suma de esta nueva distancia es la distancia anterior más 2, y si toma ahora el otro cruce 1 con 2,
toma el cruce de U2 con B1, esta vuelve a ser igual a la penúltima, o sea que es igual a la primera más 2. Entonces vemos que si tomamos este como U1 y este como U2, B2, y este como U2, este B1, perdón, y este como B2, entonces fíjense que ahora tenemos que estas son así, y las cruzadas son así, o asá. Pero las tres miden lo mismo. O sea que eh, si yo elijo una de las tres, entonces no puede ser mayor que el máximo de las dos que quedan, porque va a ser igual. Porque lo que pasa es que cada vez que tomo 4 puntos y formo estas tres sumas, hay dos que van a coincidir y siempre son mayores o iguales que la tercera. Pueden ser iguales o son mayores, pero no son menores. Entonces, si yo tomo una de ellas, una de las distancias, y bueno, es menor o igual que el máximo de las dos que quedan. Esta observación de Bunemann, que se puede demostrar que siempre ocurre en un grafo, que es lo que tenemos acá, o sea, una de las distancias es menor o igual que el máximo de las dos que quedan, o de las, si tomo las tres distancias, entonces hay dos iguales y una menor, una que no puede ser, y no son, las que son iguales no son menores que la tercera, pueden ser iguales pero no menores, cuando las tres son iguales. Y esta condición de Bunemann, que vale para árboles, en realidad los caracteriza. Y ese es el teorema de la condición de 4 puntos de Bunemann. Acá tenemos un ejemplito concreto con con este grafo, que van a ver que si es el camino U1B1 y U2B2, está a 6, y si hacen los otros cruzados van a dar dos veces más U2B2, U2, U1, U1, U2 y U2 y B1, B2 dan 8, o sea, es 2 más que este que da 6. Y si hago el U1B2 y el U2B1 también me da 8, o sea que hay dos que son iguales y no son menores que la otra. ¿Ok? Y lo interesante es que esto sirve para caracterizar árboles. O sea, si yo sé que tengo un grafo, es un árbol, sí, solo sí, es conectado. Y reemplazo el ser acíclico o la condición de cardinalidad por chequear que es triangle free, no tiene triángulos, y que la distancia satisface la condición de 4 puntos de Bunemann. Bueno, y la demostración es muy sencilla. Sobre todo la necesidad, o sea, si tengo un árbol se satisface la condición de Bunemann, bueno, eso es lo que tratamos de hacer recién. Y la vuelta es, bueno, supongamos que tengo un grafo que es conectado a triangle free, o sea que tiene una cintura que es al menos 4, y entonces si como es al menos 4, la puedo separar en sectores de 4, está, y bueno, y entonces ahora tengo un ciclo que realiza cintura. Tomo un ciclo que realiza la cintura. Okay. Este ciclo tiene como su longitud la cintura del grafo. Entonces ahora lo que voy a hacer es considerar en un ciclo que realiza cintura la distancia entre los distintos vértices del ciclo
se obtiene por caminos dentro del ciclo, porque cualquier camino por afuera tiene que ser indefectiblemente más largo que, eh, que el camino más que el camino más largo que los une en el ciclo, porque si no, si este camino de acá fuera más corto que este otro que es más largo, entonces cambio, tiro este, me quedo con este y consigo aquí un ciclo de longitud más corto, así que no se puede. No, formalicen ustedes esa parte, pero entonces si yo tengo un ciclo de Schleyer-Geertz, la distancia entre los vértices del ciclo se realiza por caminos dentro del ciclo. Y bueno, la cuestión es que si tengo eh, un ciclo que realiza la Geertz y ese ciclo tiene longitud 4Q más R, ¿ok? ¿Estamos? Entonces yo puedo siempre elegir gente que esté a distancia Q o Q más 1, 4 puntos, que tal que su distancia entre ellos sea Q o Q más 1. Vemos un ejemplo concreto para ver cómo es esa elección. Y supongamos que tengo que mi girth es 7. ¿No? O sea que mi girth se puede escribir como 4 por 1 más 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el bicho. Entonces, me paro en un vértice y tomo distancia 1 y 2, porque a esto se refiere la Q, es lo que debo tomar, 1 y 2. Quiero ver que puedo elegir 4, tal que la distancia entre estos señores y que elijo sean estas, ¿no? O sea, fíjense que es bien. Entonces, las elecciones, los que bloquean es elegir, bueno, por ejemplo, si yo elijo a este X y fíjense que las distancias son con X, con Z y bueno, ahí está. X va con W y con Z y Y, el otro va también con Z y con W. ¿Ok? O sea, es como que no es que son todas las combinaciones posibles, sino sería elegir este X, no tengo Y, la otra es el otro que me daba que puedo elegir es el Y, porque lo que tengo que lograr es que colocar los W y los Z de tal manera que su distancia los X y Y sea Q, Q más 1. O sea, los Z y los W van a vivir, Z y W viven aquí. Quiero hacerlos vivir aquí porque entonces lo que veo es que si, por ejemplo, si yo eligiera este como I, entonces podría elegir cualquiera de estos tres puntos como X, como Z y W,
Si eligiera este como W, los puntos serían este, este y este. Cualquiera de esos que elija se puede elegir. Entonces yo podría elegir, por ejemplo, este como I, y este como Z, y este como W. Entonces las distancias de X a Z y a W son 1 y 2, y la de Y a Z y a W es también 1 y 2. Así que bien, se puede elegir de esta manera. ¿Y cuál es el chiste? Que funciona como... Porque esto funciona como una instrucción a la condición de 4 puntos de Bunemann. Porque, bueno, uno debe elegir este como 1 y este como U2. Y entonces este sería B1 y este sería B2. Y si no hace esas elecciones, ¿no? ¿Qué me queda? Que la distancia de 1 a B1 es 1. La distancia de U2 a BU2 es 1. Y la distancia de 1 a B2 es 2. Y la distancia de U2 a B1 es 2. Pero la distancia de 1 a U2 es igual a es igual a 1, 2, 3, 4. 4. Y la distancia de B1 a B2 es 1. Entonces vemos que las tres distancias, esta nos da hasta 2, esta nos da 4 y esta nos da 5. No se cumple la condición esta de Bunemann, que van a ser dos iguales y no menores que la tercera. Entonces esto es una obstrucción. Esta elección es una obstrucción a Bunemann. Piensen en genérico, piénsenlo cómo sería la elección. Bueno, lo hice yo para un caso particular, pero para está la idea contenida en lo que expuse de cómo hacerlo en general. Entonces, vemos que si tenemos una girth positiva, o sea, si es triangle free, pero tiene girth positiva, tiene ciclos de longitud 4 o más, no se puede satisfacer la condición de Bunemann. Y ya está. Entonces funciona como una obstrucción y ya está. Entonces esto caracteriza a los árboles. Y entonces, bueno, volviendo a nuestras cuestiones de grafos, con la excentricidad, con la lejanía se puede definir centros. Entonces tenemos el centro de un grafo, que es como los vértices que están menos alejados del resto de los grafos, de los vértices de grafo, y el centro, que es los vértices que tienen la menor excentricidad posible. Ambas nociones son diferentes. Por ejemplo, fíjense en este grafo, sencillo, aquí he dibujado las lejanías, ¿no? Estos vértices son las hojas estas, todas estas hojas, son todas simétricas, todas tienen la lejanía del resto, con respecto al resto de los vértices de grafo 25, para este es 16, 17, 27, 35, 40. Entonces tenemos que el centro del grafo es este. Ahora el centrum, tiene que ver con las excentricidades. Si calculamos las excentricidades, vemos que los pétalos de esta flor tienen excentricidad 5, el centro de la flor tiene excentricidad 4. Me voy por el tallo y fíjense que voy bajando esa excentricidad. Tengo estos dos que tienen excentricidad 3 y luego empiezo a subir de vuelta. Y entonces este es el centrum
del grafo. Entonces sabemos que el centro y el centrum pueden ser disjuntos. Uno puede preguntarse qué tan lejos pueden estar el centro del centrum. Y bueno, puede ser interesante averiguar eso, qué tan lejos, o acotar en un grafo qué tan lejos está el centrum del centro. Entonces vamos al siguiente lema técnico, que es dado un árbol y tomo un camino de longitud máxima en el árbol, o sea, un camino que realice el diámetro. Y entonces el resultado dice que la excentricidad de cualquier vértice del grafo se consigue mirando la distancia de ese vértice a los extremos de un camino de longitud máxima. ¿No? En el sentido de que si yo tomo un árbol, y este es B, este es el camino de longitud máximo en el árbol. No puedo hacer eso. Ok. Y entonces yo tomo cualquier vértice, por ejemplo este vértice W, y yo cuento, bueno, esta distancia 3 del U y a distancia 1, 2, 3, 4, 5 del B, entonces la excentricidad es de 5. Eso es lo que me dice este lema, que la excentricidad simplemente la consigo, bueno, mirando, digo, por ejemplo, este vértice, miro la distancia de este vértice de cada uno de los extremos de un camino de longitud máximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces la excentricidad es 6. ¿Está? Bueno, y este de aquí, por ejemplo, tiene excentricidad 3, porque bueno, esa es la distancia. Entonces la excentricidad de un árbol siempre se realiza mirando la distancia del vértice a los extremos de un camino de longitud máximo. Es una herramienta muy útil. La demostración, vamos a hacer la mitad, y es por reducción al absurdo. Entonces supongamos que un árbol tiene un camino de longitud máximo P0, que está entre U y B, y tengo un vértice cuya excentricidad es mayor que la distancia de ese vértice a cualquiera de los extremos del camino. ¿Ok? Y entonces hay dos situaciones. Ese vértice puede o no estar en el camino. Vamos a suponer que está. O sea, el análisis que vamos a hacer es: tengo el camino, el camino P0 que une U con B, es de longitud máxima, y yo lo que estoy suponiendo es que hay un señor W aquí, tal que su excentricidad no se alcanza cuando midiendo la distancia U a B, sino que hay un punto W' que es distinto del que tiene una distancia mayor a W que U y B. Entonces, qué sé yo, puede ser así. Como el camino que uno a W con W' es único porque tiene un árbol, el camino que va de B a W' tiene intersección trivial con alguno de los dos, el pedacito que va de U a W o el pedacito que va de W a B. En este caso, con el dibujo que hice yo, es que el camino que va por P0 de U a W, los vértices de ahí compartidos con los vértices del camino que va, vamos a llamarle P1, de W a W', es solamente el single W, se comparte uno solo. Y entonces, si la excentricidad de W se alcanza en el camino que va de W a W', esto significa que el camino que va de U a W' es más largo que el camino que va de U a B, porque este pedazo de aquí es más largo
que esto. No, porque la excentricidad la consigue fuera. O sea, la distancia, la excentricidad es mayor que la distancia AU y AB. Y entonces, pero eso es ridículo porque el camino que tomé originalmente era un camino de longitud máxima, así que no puede ser y ya está. Bueno, y eso es la demostración en el caso de que el W esté en el camino. El caso en el que el W no esté en el camino, el vértice de W, que se porta raro, que su excentricidad se consigue mirando un vértice que no es ninguno de los extremos de un camino más largo, se consigue, bueno, con un análisis similar. Queda como tarea para ver si entendieron esta idea, tienen que ser capaces de hacer esto. Bien, y entonces ahora sí, después de un rato, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con índice de Wiener, pero bueno, todo lo que vimos anteriormente nos va a ayudar a trabajar con estas cosas de manera sencilla. Y entonces la primera observación es que el índice de Wiener, vamos a calcular algunos índices de Wiener. El índice de Wiener de los completos es exactamente la cantidad de aristas, el orden del grafo, porque bueno, en un completo, entre cualquier par de vértices hay distancia 1, así que bueno, tengo que sumar 1 por cada par de vértices, así que tengo que sumar 1 por cada arista, y bueno, entonces esto es el número de aristas en un completo, que es el orden tomado de 2, es exactamente el índice de Wiener. Ok, y como yo sé que todo grafo se puede ver como un subgrafo del grafo completo borrando aristas, y sé que el índice de Wiener es monótono bajo el borrado de aristas, tengo el primer resultado, y es que todo grafo tiene un índice de Wiener mayor que el índice de Wiener del completo, del mismo orden. Luego, no es difícil probar que el índice de Wiener de los bipartitos completos M y N, KMN, es n por n-1 más m por n-1 más n por m. Esa es la cantidad, es el índice de Wiener de un bipartito completo. Es un argumento de conteo muy sencillo. Las estrellas tienen la estrella SN para nosotros, acuérdense que es la cantidad de rayos, este es S3, entonces me diría que el índice de Wiener de S3 es 9, y esencialmente es porque, bueno, el centro está a distancia 1 de cada uno de los rayos, este es el de acá, y los otros están a distancia 2. Está. Y ok, entonces acá le falta un 2. Es 2 por la cantidad de pares que puedo formar, ¿no? Entonces acá en este caso sería 3 más 3 tomado de a 2 está por 2. Estamos, y esto es 3 más 6, que es 9. Muy bien. Y fíjense que no es la fórmula que aparece en el libro, porque para el libro este señor él lo denota como S4. Entonces en el libro es en la fórmula que aparece es n-1 al cuadrado. ¿Ok? Feo. A nosotros nos gustan las estrellas así, porque pensamos que el centro empieza con 0 y después tenemos 1, 2, 3, 4, n. Entonces Sn es la cantidad de, no es el orden, es el orden menos 1, el n que está acá. Bien, esa es la única observación que tienen que tener cuidado. Y los caminos tienen este índice de Wiener, sin esperar que lo hayan calculado. Uno lo puede calcular de muchas maneras. Uno puede pensar que bueno, tiene esta relación recursiva. Uno lo puede pensar, bueno, tengo así, y
Entonces el índice de winner de este es 1. Cuando tengo un P2, índice de winner es 1. P3, no, perdón, es 2 el índice de winner porque es 1 y 1, que son las lejanías. Tengo que sumar las lejanías. Entonces el índice de winner de un P2 es 2. El índice de winner de un P3 es, bueno, acá lo que dice es, esencialmente es, lo mira al P3 como un P2 coalescencia con un P2. Y se aplica la fórmula, uno dice, bueno, este tiene distancia 1, 2, son 3, este tiene distancia 2, este simétrico tiene distancia 3, tiene 3, 6, 8, el índice de winner de P3 es 8. Y bueno, el índice de winner de P4, uno puede ver P4 como P2 coalescencia con un P3. Hago la coalescencia entre estos vértices y me identifico. La otra forma de pensarlo es con las distancias, es decir, bueno, esta distancia, bueno, tengo la suma de todas las, tengo 1, 2, 3, 4. Está. Entonces tengo, perdón, este es así. 1, 2, 3. Entonces tengo 6 aquí. Este tiene de este lado un P3, este vértice. Tiene de este lado de este lado tiene un P3 y de este lado tiene un P2. O sea que pueden pensar que si yo tengo un P3 y me paro es este vértice de acá, tengo distancias 3 y de este lado tengo distancia 1, así que 1 más 3, 4. Y bueno, por simetría este es 4 y 6. Está. Esencialmente estoy usando una idea que vamos a ver después que se llama el lema de los pétalos, para calcular la distancia entre los vértices. Y bueno, usando de vuelta la idea de que tomo un grafo y le voy conectado, le puedo ir sacando aristas hasta conseguir un árbol generador, y que winner es monótono respecto a la operación sacar aristas, tengo que el índice de winner de cualquier grafo está acotado por arriba por el índice de winner de cualquiera de sus árboles generadores. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el siguiente lema, que es el lema de lejanía de los caminos, que se entiende mejor con un dibujito, el lema. Y es que yo tomo un camino, ¿no? Por ejemplo este. Y bueno, tiene... acá tengo distancia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto es 3, 6, 10, 15, 21. Y cuando miro al revés, este de acá también tiene distancia 21. Es simétrico. Este tiene distancia, bueno, de aquí para allá son 6 menos, son 15 y una 16. Y este también tiene 16. Este de aquí para allá tengo menos 11, 10, 10 y una 11 y 2, 13. Y este tiene 1, 2, 3, son 6, son 12. Y la segunda condición es esta. La animalidad es que en un camino yo voy, la lejanía va bajando y después empieza a subir. Eso. Y eso es simplemente lo que dice el lema. Es una observación más que lema. Bien. Pero es importante eso. O sea, a medida que
Entonces la lejanía de este es la misma que la lejanía de este. Eso es importante. O sea, en un camino la lejanía de los extremos son las mismas. Y bueno, lejanía en árboles ahora. Entonces tomo un árbol, tomo una hoja, o sea, un vértice de grado 1, eso significa hoja. Tomo un vértice de grado al menos 2, tal que los vértices interiores del camino de T, desde la hoja hasta B, esté formado por vértices de grado 2. O sea, esta situación. Este es H. Entonces lo que dice es B puede ser cualquiera de estos tres. B. O sea, pues un vértice de grado al menos 2, tal que todos los que están antes, por ejemplo, podría ser este, porque todos los que están antes, este y este, tienen grado 2. Pero no puede ser este. Este no, porque uno de los que está antes, este, tiene grado 3. No, todos los que están... Cuando me voy de este vértice a la hoja H, todos los vértices por los que paso tienen que tener grado 2. Esa es la segunda condición, es lo que me dice. Bajo estas condiciones ocurre que la distancia de la lejanía de la hoja es mayor que la lejanía de cualquiera de los vértices entre la hoja y B, en particular B, ¿no? Eh, y la demostración se basa en que en el dibujo, fíjense, sería H hasta B, este sería B. Entonces yo puedo pensar que tiene un pedacito que es como un camino que lo, le, hice, le hice coalescencia con un grafo más interesante. Y entonces es como que yo puedo dividir el cálculo de la lejanía en dos pedazos. Los que están después de B y los que están el pedazo que está antes de B, que sería este pedacito el del camino. Entonces, en el pedacito que es lo que está entre X e Y, las sumas de las distancias, o sea, la suma de las distancias de B a cada uno de estos es igual a que si asumo las distancias, pero ahora con respecto a H, me dan los mismos valores. La suma me da lo mismo. Está bien que me ha cruzado, pero me da lo mismo. Eso fue la idea de que vimos en el lema de los caminitos. Esta suma, este aporte, el aporte, las distancias de H a cada uno de estos puntos, lo sumo y me da lo mismo que si sumo la distancia de B a cada uno de estos puntos y lo sumo. Porque estoy en un camino. Ahora, aquí las distancias de B a cualquiera de estos está ¿qué tenemos? Y la distancia a cualquiera de esos puntos desde H es igual a la distancia de H a B más la distancia de B a ese punto. ¿Está? Porque, bueno, B está entre medio del camino. Y entonces, claramente, yo cuando hago la distancia en T, la lejanía en B en T de H, este pedazo me da igual, pero aquí yo estoy cambiando por algo que es claramente mayor, porque es esto más algo. Y por eso tengo que la lejanía de esta hoja es mayor que la lejanía de cualquiera de estos vértices de este camino. ¿Ok?
Y este lema técnico va a ser útil para, yo tengo que mover después. El lema este de los pétalos se lo dejo para que lo miren. No, esencialmente es lo que hicimos con el camino. Lo que dice es que si tengo un vértice de cortes, lo explico dibujito. Tengo un vértice de corte en un grafo. O sea, que tengo este vértice que tiene como quien diría que me va a dividir el grafo. Cuando si yo lo saco, me divide el grafo en tres componentes. Y lo que me dice es que la lejanía de este vértice la puedo mirar eh, calculando la lejanía en cada una de estas componentes y sumándolas. Esencialmente eso es lo que dice este lema y es muy sencillo de probar. ¿Está? Y bueno, cuando uno ve este dibujo ahora entiende por qué le decimos el lema de los pétalos. Bien, y ahora vamos a propiedades extremales, que es la idea de este curso, de este video esencialmente. Y la primera propiedad extremal es que el primer teorema dice que, bueno, tengo T un árbol, entonces entre todos los árboles de orden n, el que tiene menor índice de Wiener es la estrella y el que tiene mayor índice de Wiener es el camino de orden n. Y entonces eh, esto ¿en qué se basa? Eh, bueno, primero vamos a ver, eh, voy a calcular el índice de Wiener de un árbol, ya que el índice de Wiener de un árbol es la suma de las lejanías, ¿no? O sea, la suma de las lejanías de, de todos los vértices, ¿ok? Pero es la suma de las lejanías. Perdón, la suma de todas las distancias. La suma de las distancias entre cualquier par de vértices. ¿Ok? Entonces estas distancias, esta suma la puedo dividir entre los que suman 1, más los que suman 2, más los que suman, hasta que llego a sumar el diámetro, ¿no? Estos son los términos. Puedo pensar que, bueno, son así. O sea, tengo que sumar todos los pares de vértices de distancia 2, todos los pares de vértices de distancia 3, todos los pares de vértices de distancia eh, eh, a lo más que voy a sumar es el diámetro del grafo. Y aquí todos, absolutamente todos los grafos suman cuántos unos hay. Es exactamente la cantidad de aristas más las que suman 2 más. Bueno, pero la cantidad de aristas del grafo siempre es en un árbol es n-1, el orden -1, más los que suman 2 más los que suman todo lo que sea. Ok, y entonces vemos que eh, claramente cualquier árbol tiene índice de Wiener mayor que el orden -1, que sería la cantidad de aristas, más sumar todo el resto de los pares 2. Pero esto es exactamente lo que ocurre, es el índice de Wiener de la estrella, ¿no? Porque es la cuenta. Entonces vemos claramente que el índice de Wiener de una estrella está por debajo de
la estrella del orden n, o sea, es n-1, tiene un índice de Wiener que está por debajo de cualquier índice de Wiener de cualquier árbol. Bueno, ahora veamos la demostración de que el índice de Wiener es máximo en el camino. Y la idea no es, vamos a demostrar es que si no es un camino, entonces yo puedo aumentar su índice de Wiener. ¿Ok? Eh, ¿Cómo? Y esencialmente si no es un camino, tomo un camino de longitud máximo en el grafo y tomo uno, me paro en alguno de los extremos, cualquiera, y empiezo a caminar y llego hasta el primer vértice que tenga grado mayor que 2. ¿Ok? Sí. Entonces llegué a ese vértice que tiene grado mayor que 2. Y entonces ahora lo que digo es que uno puede agarrar y pensar, bueno, decir, a ver, toma lo que sale de ese vértice fuera del camino, que sería esto aquí, así. Entonces, esto lo tomo. Ok, o sea, este es mi camino de longitud máximo dentro del árbol. Y este vértice de aquí, este V, es el primero en el camino de longitud máximo, o el más cerca del camino de longitud máxima, a U, que no tiene grado 2. Que tiene grado 2, es decir, tiene grado mayor que 2. Al cual existe porque estoy suponiendo que T no es camino. Entonces, ¿qué tiene? Entonces, por el lema de las lejanías de los caminos, yo sé que la distancia en el árbol T', la lejanía de U en el árbol T' es mayor que la lejanía en el árbol T' de B, donde el árbol T' es el árbol original al que le saco, le borro las cosas que están pegadas a B por fuera del camino. Claro, entonces, ahora utilizo el lema que vimos en el video anterior, que entonces si yo hago coalescencia, si hago coalescencia entre este árbol, el T' y esta estructura, que también va a ser un árbol, en B voy a obtener un índice de Wiener menor que si hago esto y hago la coalescencia identificando este vértice con este. O sea, tiro todo lo que sale de B, lo pego en U y aumento con esto aumento el índice de Wiener del grafo T. Pase de un grafo T a un grafo T' que tiene mayor índice de Wiener. Y entonces lo que demostré es que todo árbol que no es un camino se le puede aumentar su índice de Wiener. Entonces el que tiene el índice de Wiener máximo es el camino. Bien, y con esto, como corolario, tenemos que en todo grafo conectado se cumple que su índice de Wiener está por debajo de todo grafo conectado del orden n, tiene un índice de Wiener que está por arriba del índice de Wiener del completo, trivial, y por debajo del índice de Wiener del camino de orden n. Y eso es fácil porque, bueno, como yo sé que esto ocurre para cualquier árbol generador T, árbol generador de G, y bueno, y esto es menor o igual que el índice de Wiener del Pn, porque bueno, ya lo acabamos de mostrar en la slide anterior. Y entonces ya estamos. Y bueno, acá están los ejercicios que verán, son muchos, porque no sé por qué se me ocurrieron tantas cosas o copié tantas cosas. Y acá está la bibliografía recomendada. Hay muchos ejercicios muy interesantes. Yo les recomiendo que por lo menos traten de hacerlos a la mayoría de ellos. Son bastante ricos. Y bueno,
y nos vemos en el próximo video.